Tenemos la dirigida número 11, que es básicamente los últimos temas que vamos a tratar, porque la siguiente va a ser solamente una dirigida de repaso previo al final. Si tienen la dirigida en su paideia, si lo abren, ven que el tema es, o los temas son curvas de Phillips, la curva de Phillips y la función de reacción a la política monetaria. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Considere que la relación entre inflación y la tasa de desempleo puede ser representada por la curva de Phillips de la siguiente manera. Entonces, la curva de Phillips tiene la siguiente forma. Nos dice que la inflación depende de la inflación esperada, y también depende de las discrepancias entre el desempleo y el desempleo natural. Además, también depende de los choques de oferta, pero también depende de la sensibilidad de los precios frente a cambios en el desempleo. Entonces, nos detenemos un rato ahí y vemos por qué depende la inflación de todas esas variables. La inflación depende primero de la inflación esperada porque las expectativas de las personas sobre cómo se van a comportar cómo se van a comportar los precios en el futuro determinan cuál va a ser la inflación del periodo actual. Entonces, si las personas creen que los precios van a subir mañana, evidentemente todos van a empezar a subir sus precios desde hoy. ¿Por qué? Porque si yo soy un vendedor de laptops y creo que las laptops van a empezar a subir de precio en una semana, sería muy tonto que yo venda mis laptops hoy al precio normal, sino que tengo dos opciones. Una, de que espero a venderlas la siguiente semana al precio alto, o desde hoy ya empiezo a venderlas a un precio alto. Por eso que las expectativas de cómo se van a comportar los precios en el futuro afectan la inflación de hoy. Luego, la inflación también depende del desempleo. El desempleo está estrechamente ligado con el crecimiento del PBI, ¿no? Entonces, si tenemos un alto PBI, vamos a tener poco desempleo, vamos a tener un montón de producción, por tanto, las personas van a estar trabajando, más personas trabajan y el desempleo se reduce. Entonces, si la economía crece muy rápido, esto hace que los precios suban. Entonces, empíricamente se ha demostrado que cuando hay crecimiento muy rápido, la inflación sube. Por eso es que la relación principal en la curva de Phillips es que cuando los precios aumentan cuando la discrepancia entre desempleo y desempleo natural, eh, hay una relación inversa entre esa discrepancia con la inflación. Y finalmente, con los choques de oferta. La curva de Phillips va a aparecer recurrentemente en sus demás cursos de macroeconomía 1, y en otros cursos como eh, economía laboral, y le va a perseguir por siempre en realidad. Entonces, tasa natural de desempleo es una tasa donde hay desempleo, pero ese desempleo es involuntario, perdón, es voluntario. Las personas no trabajan porque no quieren o, o están en desempleo en el trance en que dejan un empleo y se van y consiguen otro. Entonces, yo renuncio a mi empleo hoy, pero en una semana voy a empezar un nuevo empleo. En ese trance, una semana soy desempleado, pero teóricamente ya tengo seguro de que tengo empleo. Entonces, esa es la tasa natural de desempleo.
Vista esta curva de Phillips, nos pide lo siguiente. Grafique la curva de Phillips y adicionalmente indique qué ocurre ante un choque de oferta, ante un cambio en la sensibilidad de los precios y salarios a cambios en el desempleo y un choque en la tasa natural de desempleo. O si quieren saber, por ejemplo, cuál es la tasa natural de desempleo, en el BCR hay un documento donde, donde estiman cuál sería la tasa natural de desempleo. Esa tasa natural de desempleo no es observable, ¿no? La tasa de desempleo, que solamente es el mu en su ecuación, este mu, sí es observable, ¿no? Agarramos la encuesta de hogares o agarramos las planillas, dependiendo de qué información tengamos, y ya sabemos más o menos cuál es la tasa de desempleo. La inflación esperada se calcula mediante encuestas. O sea, el Banco Central hace encuestas a, a tres tipos, principalmente a tres tipos de agentes. Primero, a los bancos, a los altos funcionarios de los bancos comerciales. Segundo, a empresarios que están más ligados al sector real, por ejemplo, industriales o manufactureros. Y finalmente, hacen una encuesta a especialistas económicos, es decir, quizás a los académicos más importantes del país en economía. Entonces, esas tres encuestas nos dan más o menos y les preguntan cuánto creen que va a ser la inflación en los siguientes años y con esa información se crea la inflación esperada. El beta 1 en realidad no se puede saber con una exactitud. Eh, Son eventos, como su nombre lo dice, choques, así que están ahí como un residuo que puede suceder o no. Y la sensibilidad de los precios y salarios, que es beta sub 0, eso es una estimación econométrica que hay algunos papers que pueden revisar. Mm, por ejemplo, se puede buscar, hay papers que se llaman la curva salarial. La curva salarial es un modelo donde se trata de ver la relación entre desempleo y salarios. Ese beta sub 0 seguro se va a estimar en los papers donde se estiman los modelos de la curva salarial. Entonces, grafiquemos nuestra curva de Phillips. Tenemos en el eje vertical a la inflación y tenemos en el eje horizontal al desempleo. Pues despejemos nuestra función de modo que tengamos un intercepto y una pendiente. Tenemos esto. Y bueno, en esta expresión tenemos que este sería el intercepto y este menos beta sub 0 sería la pendiente. Hay una relación negativa, entonces graficamos así. A ese intercepto le llamamos, por ejemplo, A. Acá está A. Y la pendiente de la curva de Phillips sería menos beta sub 0. Con eso ahora nos piden que veamos qué sucede con la curva de Phillips si hay un choque de oferta, un cambio en la sensibilidad y un choque en la tasa natural de desempleo. Grafiquemos. Vemos acá de vuelta inflación, de vuelta desempleo, perdón. Y nos piden tres escenarios.
a la curva de Phillips. Primero nos piden un choque oferta. Supongamos que es un aumento del beta 1. Luego nos piden un cambio en la sensibilidad. Supongamos una variación de ese beta sub 0 positiva. Y finalmente nos piden un choque a la tasa natural de desempleo. Entonces asumamos que la tasa natural de desempleo aumenta. Si regresamos a nuestra ecuación esta, vemos que si cambia el beta sub 0, que es el choque, solamente se va a mover el intercepto. Entonces tendríamos un movimiento de la curva de Phillips de este tipo. No cambia la pendiente, solo el intercepto. Luego, un cambio en el beta sub 0, que es la sensibilidad. Regresamos a nuestra función y resulta que está moviendo tanto el intercepto como la pendiente. Entonces, si aumenta beta sub 0, primero aumenta el intercepto y también aumenta la pendiente. Entonces, primero, el intercepto empieza por acá y la pendiente aumenta, ¿no? Es decir, se vuelve más empinada. Entonces, debería ser algo así. Y finalmente, un choque en la tasa natural de desempleo. Igual, regresamos acá y vemos que el mu asterisco, que es la tasa de desempleo natural, solamente es el intercepto, así que se aumenta el mu asterisco, nos movemos paralelamente de esta forma. Luego en la parte B nos dice lo siguiente. ¿Representa la curva de Phillips una curva de oferta? Y la respuesta es sí. Regresamos a nuestra función acá. ¿Qué es una curva de oferta? La curva de oferta es la relación entre precio y cantidad, ¿no? Nos dice cuánto se ha dispuesto a pagar. Bueno, en agregado nos dice cuánto la industria ofrece una cantidad de un bien dado un precio. Entonces, sería la relación de precios con cantidades. Que en ese caso podemos llamar Y, ¿no? Porque Y es el PBI, es toda la producción. Entonces sería como la oferta agregada, una curva de oferta agregada. En nuestra ecuación de Phillips, detrás de la ecuación de Phillips hay una observación empírica de cómo es el mercado y eso se traduce en que el precio o el nivel de precios también es la inflación y además se sabe que la producción o el PBI están estrechamente ligadas y directamente relacionadas con la tasa de desempleo, ¿no? Perdón, inversamente relacionadas con la tasa de desempleo. Mayor PBI, menor desempleo. Entonces, en el fondo, nuestra curva de Phillips también es una relación de precios y del PBI o de cantidades de producción. Entonces, la curva de Phillips también se le puede ver como una curva de oferta y eso tiene sentido porque cuando en el curso han visto cómo se llega a un equilibrio macroeconómico, es posible determinar el equilibrio igualando la curva de Phillips y la función de reacción de política monetaria. Eso lo vamos a ver en el ejercicio 3. Entonces, ahí nos está diciendo de que en ese escenario para hallar el equilibrio se puede utilizar a la curva de Phillips como una curva de oferta, una curva de oferta agregada. Luego, en la pregunta 2 nos dice lo siguiente. Considere que las siguientes ecuaciones denotan el equilibrio en el mercado de bienes. Nos dan las ecuaciones típicas que teníamos cuando hacíamos ISLM.
el ingreso disponible, el consumo, la inversión, el gasto público, la recaudación, las exportaciones net brutas, las importaciones brutas y las exportaciones netas. Y además el tipo de cambio real. Adicionalmente nos dan las ecuaciones de la regla de Taylor, es decir, cómo establece el Banco Central la tasa de referencia, la ley de Oku y la curva de Phillips. Nos dice que el R sub 0 es la tasa de interés nominal y el pi t es la meta de inflación. En la parte A nos dice que encontremos la curva IS. Entonces, ya hemos hecho varias veces cómo se halla la IS. Sabemos que ponemos A. Nos pide hallar la IS. Sabemos que para ello tenemos que primero establecer que nuestra demanda agregada es la suma de demandas de todos los agentes económicos, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. En equilibrio, toda la demanda va a ser satisfecha por la producción, que es Y. Tendríamos esto. Reemplazamos ahí todas las ecuaciones que tenemos. Pues tendríamos que Y es igual a sub 0 más C sub 1 por el Y disponible, que sería 1 menos la tasa impositiva por Y, más la inversión, que es la inversión autónoma, menos la sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. Luego el gasto público, que es autónomo. Luego las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones son sensibilidad de las exportaciones frente al cambio en el PBI foráneo mundial por el PBI mundial, más la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios del tipo de cambio por el tipo de cambio. Eso menos las importaciones netas, que es esa sensibilidad de las importaciones por el PBI. Despejamos a un lado nuestro Y. Tendríamos que Y es Y por 1 menos C sub 1 por 1 menos T, más IMF es igual a C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más XF, más XE por E menos I sub 1 por R. Acá tenemos el tipo de cambio que sabemos por la ecuación que es el tipo de cambio a largo plazo menos la sensibilidad a discrepancias en la discrepancias entre la tasa de interés y la tasa de interés internacional. Reemplazamos todo eso ahí y nos va a salir lo siguiente. Que Y es igual a C sub 0 más I sub 0 más G sub 0. Esto ya lo hemos hecho varias veces, así que solo es despejar. Déjenme copiar esto. Ya tenemos nuestra IS. Pero por el momento no nos interesa toda esa expresión. Entonces vamos a agrupar los términos. Vamos a hacer que nos quede de la siguiente forma. Vamos a determinar un beta 0 y un beta 1. Vamos a decir que el beta 1 es equivalente a... Perdón, el beta 0 es equivalente
a toda esa expresión tenemos ahí grande. Y que esto entre, llevarnos acá. Déjame escribir un toque. Déjame completar esa expresión. Ya. Entonces definimos esas dos expresiones de modo que nuestro y va a quedar de la siguiente forma. Beta 1 entre beta sub 0, al revés, ¿no? Sería beta 0 entre beta 1 menos 1 entre beta 1 por R. Esta va a ser nuestra IS. La hemos escrito de una forma simplificada para no tener problemas luego. Con eso hemos hallado la parte A, y la parte B nos dice lo siguiente. Considere que la función de reacción de la política monetaria describe el impacto de la decisión del Banco Central sobre la meta de inflación. Eso es teoría, ya lo sabemos. Para ello, considere que esta función de reacción tiene la siguiente forma. Esa parte, ese C que dice ahí, no debería estar. Toda la pregunta es corrida. En donde mu sub 0 es el valor normal del desempleo. Ese phi, creo que es phi, es la sensibilidad del Banco Central a la brecha de inflación. A partir de las ecuaciones IS, de la Taylor y de la ley de Oku, encuentra la forma exacta de la función de reacción de política monetaria. Lo que nos pide en B es lo siguiente. Nos dice que agarremos la IS, que agarremos la ley de Oku y que agarremos la regla de Taylor, y con las tres encontremos la función de reacción de política monetaria que debe ser parecida o igual a esta. Entonces, luego de combinar nuestra IS, nuestra ley de Oku y nuestra regla de Taylor, nos tiene que salir como resultado esta función. Entonces, empecemos. Agarramos nuestra función IS, que ya la tenemos acá. A ella la incluimos nuestra regla de Taylor. Le metemos la regla de Taylor. La regla de Taylor sabemos que es R es igual a R sub 0 más R1 por la discrepancia entre la inflación observada y la inflación que quiere alcanzar el Banco Central. Entonces incluimos eso y tenemos lo siguiente. Y es igual a beta 0 entre beta 1 menos 1 entre beta 1 por R sub 0 más R sub 1 por inflación menos la inflación que quiere establecer el Banco Central. Multiplicamos acá. Tendríamos
lo siguiente. Luego hacemos un paréntesis y vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que el PBI potencial Y rayita es igual al PBI, pero cuando nuestro R es igual a R sub 0. Eso quiere decir que cuando la tasa de interés nominal, cuando la tasa de interés es igual a la tasa de interés normal, R sub 0 es normal. Vamos a llegar a nuestro PBI, a nuestro PBI potencial. Entonces, con eso, vamos a establecer que el PBI potencial es beta sub 0 entre beta sub 1 menos 1 entre beta sub 1 por R sub 0. Y eso lo vamos a encontrar exactamente acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Y es igual, o el PBI es igual al PBI potencial más 1 entre beta 1 por R1 entre pi menos, perdón, entre la inflación del Banco Central, que quiere establecer el Banco Central. Llevemos esto acá. Y hagamos lo siguiente. Llevemos el PBI, tanto el observado como el potencial a un lado. Y tendríamos lo siguiente. ¿Qué pasa si dividimos todo entre el PBI potencial? Tendríamos esto. ¿Por qué hago esto? Porque esta expresión aparece exactamente en la ley de Okun. Entonces, eso nos va a ayudar a incluir esta expresión formada por la IS y por la curva, perdón, por la IS y por la regla de Taylor para incluirla en la ley de Okun. Entonces tenemos esto, vamos a simplificar esto acá. Tenemos todo esto. Para que no se haga larga la expresión, vamos a poner que todo esto, R sub 1 entre beta 1 entre PBI potencial, lo vamos a llamar, vamos a ponerle esa expresión. De modo que nuestra expresión va a quedar de la siguiente forma. Más corto. A esa diferencia entre el PBI observado y el PBI potencial, en términos porcentuales, le vamos a llamar la brecha de producto, que vamos a llamarla X. La brecha de producto quiere decir cuán lejos estamos de una situación en la cual estamos utilizando plenamente todos los insumos de la economía. Es decir, cuán lejos estamos de tener desempleo cero y de utilizar todo el capital disponible en la economía. Entonces, ese PBI potencial usualmente se estima cada 3 meses o cada mes en realidad el Banco Central estima cuál es el PBI potencial y con esa información también saca la brecha de producto, que es ese X. Ahora vayamos un rato a la ley de Okun. Y la ley de Okun tiene la siguiente forma. Y resulta que en la ley de Okun aparece exactamente esa brecha de producto. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer interactuar ambas expresiones.
Nos despejamos bueno, acá reemplazamos esto, le ponemos el X, y como tenemos el X, que es la brecha de producto en ambas, podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos la ley de Okun despejada, y acá tenemos la expresión que hemos sacado de la interacción entre la IS y la regla de Taylor. Igualamos ambas y tendríamos lo siguiente. Si despejamos eso, tenemos lo siguiente. A un lado ponemos la inflación y a este lado la discrepancia del desempleo con el desempleo natural. Y tenemos esto. Eso lo podemos llevar acá. Si queremos, también podemos despejar, podemos reescribir esto en términos de U. Si reescribimos en términos de U, nos quedaría lo siguiente. Mandamos a un lado a U, o al mu, perdón, y nos queda esto. Y esta expresión es muy parecida a lo que nos decía el enunciado. El enunciado que teníamos que llegar a una expresión es así, esta, voy a copiarla. Esta es la que deberíamos haber llegado y hemos encontrado una muy parecida, ¿no? Entonces, simplemente la única diferencia es de que esta expresión en nuestra derivación que hemos hecho nosotros es lo mismo a la multiplicación de esos dos parámetros. Eso quiere decir que combinando la IS, combinando la ley de Okun y combinando la regla de Taylor, podemos hallar nuestra función de reacción de política monetaria, que se traduce en que la función de reacción de política monetaria nos está dando información tanto del mercado de bienes, IS, tanto del mercado de trabajo, que es eh, la curva de Phillips, donde está U, y también nos está dando información sobre el mercado monetario, porque estamos viendo cómo se está comportando el ER y los precios. Entonces, esta función de reacción nos da información sobre 3 mercados, lo cual es bastante interesante. Y como nos está dando la información de 3 mercados en el cual también está el mercado de trabajo, es decir, dentro de la función de reacción está la demanda agregada, podemos utilizar esta función que hemos llegado a encontrar como una función que nos aproxima a la demanda. Por tanto, sabiendo que esta expresión nos da información de la demanda y sabiendo que la curva de Phillips nos da información sobre la oferta, ambas interactuadas nos pueden dar información del equilibrio de todo el mercado. Es por eso que en clase han visto que el equilibrio macroeconómico se puede representar por el equilibrio o el punto donde intersectan ambas curvas. En la parte D nos dice, grafique la función de reacción. Simplemente tenemos acá pi, que es la inflación, y acá U. En la expresión que estoy poniendo con asterisco, vemos que que la relación es directa, ¿no? Entonces sería una relación positiva. Esa sería nuestra función de reacción de política monetaria. Entonces podemos
agarrar esto, tendríamos lo siguiente. Pues todo este sería el intercepto y esta sería la pendiente. Evidentemente tiene una pendiente positiva. Luego nos dice, ¿qué pasaría si cambia la meta de inflación? Pues agarramos esta expresión, vemos dónde está la meta de inflación, que es este pi elevado a la t, y vemos que si ese parámetro cambia, solamente se va a mover el intercepto. Si aumenta, nuestra función de reacción se va a desplazar paralelamente en esta dirección. Y luego viene una pregunta bastante interesante. ¿De qué depende ese parámetro? No sé cómo se llama. Este parámetro que está en la pantalla. He puesto en verde. Hemos visto que ese parámetro en nuestra derivación era igual a alfa por este phi, creo que es. Entonces veamos de qué está compuesto ese alfa y esa expresión. Regresemos acá. Y resulta que el alfa ya era una expresión que nos daban en la ley de Okun, pero acá tenemos que que el otro parámetro dependía primero de R sub 1, de beta sub 1 y del PBI potencial. Ahora regresemos y veamos dónde estaba ese R sub 1. Ese R sub 1 es este, ese beta sub 1 es este, y el Y potencial está acá atrás. Regresemos hasta el principio, hasta acá. Acá está el beta sub 0, el beta sub 1. Entonces, en la pregunta ahí nos dice de qué depende esa expresión. Si vamos atrás en sus componentes, vemos que el beta sub 0 depende de de toda esa expresión, donde está el consumo, la inversión, el gasto autónomo, el tipo de cambio a largo plazo y otros parámetros más, inclusive la sensibilidad de la inversión. El beta sub 1 también depende de esos parámetros, incluyendo la tasa impositiva, la propensión marginal a consumir. El PBI potencial, que es este, también depende de la tasa natural, del PBI, del R sub 0, que es la tasa de interés normal. Entonces, esa expresión que nos preguntan en E es una expresión que depende de muchos factores. Y en clase han visto una lista de qué factores son los que determinan ese parámetro. Entonces, es interesante ver cómo variables del mercado real, como el gasto del gobierno, la inversión, impactan en ese parámetro. Variables como variables monetarias como la tasa de interés también impactan. Entonces, eso es lo interesante cuando en clase vean la estadística comparativa. Entonces, en clase, por ejemplo, han visto una pregunta que es, ¿qué pasa con la función de reacción de política monetaria cuando el gasto aumenta, cuando el gasto del gobierno aumenta? Si ustedes van a su función de reacción de política, que es la que está con asterisco verde, o que es la misma que está con el asterisco rojo, en esa expresión no aparece el gasto del gobierno, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿cómo se va a mover si no está ahí el gasto del gobierno? El gasto del gobierno está dentro de esa expresión, de esa sensibilidad que multiplica a al paréntesis U menos U asterisco. Si vamos atrás,
ese gasto de gobierno va a estar en el beta sub 0, que es parte de ese parámetro que hemos visto. Y ese beta sub 0 también va a estar, perdón, y ese gasto del gobierno también va a estar como determinante del PBI potencial. Entonces veamos, si aumenta el gasto del gobierno, ¿qué sucede? El gasto del gobierno está en este beta sub 0. Entonces, si el gasto del gobierno aumenta, ese beta sub 0 aumenta, ¿no? Si ese beta sub 0 aumenta, el PBI potencial también aumentará. Si ese PBI potencial aumenta, este parámetro que estoy marcando en rojo disminuye. Si ese parámetro disminuye, esa sensibilidad que estoy marcando ahorita también disminuye. Si eso disminuye, quiere decir que nuestra función de reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a tener igual, esta se va a mover de esa forma, se va a mover a la izquierda. Entonces, igual se puede hacer para cambios, por ejemplo, en el choque oferta y otros ejercicios más. Entonces, ver cómo cambia la función de reacción no es directa en ese caso, sino que tenemos que ir atrás por los determinantes de los componentes de esta función de reacción. Ya, ¿hacen preguntas, chicos, para pasar a las 3? La pregunta 3 ya es más sencilla porque ya hemos visto cómo se comporta la curva de Phillips. Hemos dicho que la curva de Phillips puede representar la oferta agregada. Y acabamos de ver que la función de reacción de política monetaria nos da información sobre la demanda agregada. Entonces, en la pregunta 3 nos dice que hallemos el equilibrio macroeconómico utilizando ambas ecuaciones. Entonces, simplemente en ese caso tenemos que ver el lugar donde intersectan ambas. Para eso tenemos que poner ambas en términos de inflación. Entonces, ahí ya tenemos que la curva de Phillips tiene una pendiente negativa y la función de reacción de política una positiva. Esta es la función de reacción de política monetaria y esta es la curva de Phillips. Si queremos hallar la inflación y la tasa de desempleo de equilibrio, simplemente igualamos, ¿no? Si igualamos nuestras expresiones y tenemos lo siguiente. Entonces, multiplicamos eso. Estamos interesados en saber la tasa de desempleo, así que llevamos la tasa de desempleo a un costado. Tendríamos que
Ese sería nuestro desempleo de equilibrio. Luego nos dice que analicemos cambios sobre el choque de oferta, cambios por un choque de oferta, por una política fiscal expansiva y por un cambio en la meta de inflación por parte del Banco Central. Tenemos un desempleo de equilibrio, una inflación de equilibrio. Hace un rato ya vimos cómo se comportaba una política fiscal expansiva, ¿no? Si aumentaba el gasto del gobierno, nuestra función de reacción de política se movía hacia ese lado. Entonces, un gasto del gobierno mayor generaba primero un aumento de la inflación, que tiene sentido, y una reducción del desempleo. Y ambas tienen sentido, ¿no? Se incentiva mayor producción, la producción requiere más empleados, por tanto se reduce el desempleo, pero como estás haciendo crecer rápido la economía, los precios se disparan y por tanto la inflación crece. Entonces sería un efecto de una política fiscal expansiva. Ahora veamos un choque de oferta. Un choque de oferta es un movimiento en nuestro, a ver, regresemos acá. Un choque de oferta está en nuestra curva de Phillips. En nuestra curva de Phillips, acá tenemos la Phillips. Estoy escribiendo la curva de Phillips. Un choque de oferta quiere decir que ese beta sub 0 aumenta. Si el beta sub 0 aumenta, quiere decir que nuestro, ya habíamos visto acá eso. Regresemos. Si el beta sub 1 aumentaba, nuestra curva de Phillips se desplazaba hacia la derecha. Entonces, tenemos esto. Un choque de oferta genera por un lado un aumento de la inflación y también aumenta el desempleo. Finalmente nos piden un cambio en la meta de inflación. La meta de inflación no está en la curva de Phillips, pero sí está en la función de reacción de política monetaria. La función de reacción de política monetaria tiene la siguiente forma. Inflación es igual a la meta de inflación más 1 entre este parámetro por mu menos mu sub 0. Entonces, si aumenta la meta de inflación, se está moviendo el intercepto, por tanto, nuestra función de reacción de política monetaria se va a mover de esta forma. El desempleo cae y la inflación crece. Entonces, como ahora el Banco Central no le da como ahora la meta de inflación está más holgada, el Banco Central no va a restringir a la economía cuando se acerque a una inflación anterior. Por ejemplo, si estamos hoy en día en inflación 1 y nuestra meta es máximo 2.5 y subimos la inflación a 2.4, el Banco Central lo que va a hacer es tratar de enfriar la economía. Y al tratar de enfriar la economía, lo que va a hacer es no permitir que la economía crezca tan rápido. Si no permite que la economía crezca rápido, el empleo tampoco crece rápido y el desempleo empieza a subir un poco. Entonces, si de un momento a otro el Banco Central dice, ya mi meta ya no es 2.5, sino es 4, entonces esa preocupación del Banco Central por enfriar la economía ya no está latente. Entonces ya no interviene en la economía, deja que siga creciendo el PBI
y deja que más gente sea contratada y por tanto el desempleo cae. Pues tiene sentido ese nuevo equilibrio donde aumentan los precios y donde cae el desempleo. Entonces, la pregunta 2 de esta dirigida es una pregunta de derivación de cómo se obtiene la curva de Phillips. No necesitan saber exactamente cómo se hace, porque como han visto es un poco eh, tiene bastantes pasos un poco difíciles de recordar. Solamente ese ejercicio 2 era para que vean cómo se llega a encontrar la función de reacción, pero lo que sí deben estar bien claros son el ejercicio 3 y el ejercicio 1. ¿Tienen preguntas, chicos? Bueno, la siguiente clase, ya saben que hay control la primera media hora de la dirigida, es el último control. Y nada más, durante la semana les estoy dando más instrucciones. Igual saben que me pueden escribir durante la semana, así que cualquier duda, estoy atento a sus correos. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana.